¿Qué tal? Buenas tardes. Este es el problema 3.3-16. Vamos a calcular los voltajes de estos 4 circuitos. Bueno, aquí en el primero tenemos 28 volts, tenemos dos resistencias, uno de 20 y uno de 30. Queremos saber cuánto voltaje hay de este punto a este punto, que es lo que nos pregunta. Bueno, aquí esos van a ser nuestros nodos. Sabemos entonces que estas resistencias están conectadas en serie. Entonces podemos hacer una suma. Recuerden que si están en serie simplemente se suman. Entonces vamos a tener que la resistencia total es igual a 30 más 20. Esto es 50 ohms. Entonces, para calcular la corriente sabemos que es voltaje sobre resistencia. Entonces ya tenemos la corriente y tenemos el voltaje. Entonces vamos a calcularla. La I va a ser igual al voltaje, que es 28 volts sobre los 50 ohms que tenemos. Entonces tenemos 28 entre 50.56 amperes. Tenemos que la I es igual a 0.56 amperes. Bueno, vamos a borrar aquí para que nos demos a entender. I es igual a 0.56 amperes. Entonces tenemos que aquí lo que está dando vuelta son 0.56 amperes. Entonces nos pregunta este voltaje. Vamos a calcular el voltaje que hay aquí. Recordemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces tenemos que el voltaje es igual a la corriente, que es 0.56 amperes entre 30 ohms. Entre 30. No, es por 30. 0.56 por 30. Eso nos da 16.8 volts. Entonces tenemos 16.8 volts. Ahora vamos a calcular el voltaje del otro lado. Igual, voltaje es igual a la corriente, que es 0.56 por 20 ohms. El voltaje va a ser 0.56 por 20. 11.2 volts. Ok, entonces nos pregunta este voltaje. Tenemos que la corriente va así, entonces es de mayor a menor. 11.2,
Entonces este viene al revés, más menos, más 16, tenemos 11.2 más 16.8, eso es igual a 28, menos 28 es 0. Entonces del primer problema tenemos que el voltaje 1 es igual a menos 16.8 volts. Vamos con el segundo, va a ser lo mismo. ¿Qué tenemos? Igual, los mismos nodos tenemos. Entonces tenemos que la resistencia total va a ser 60 más 40. Esto va a ser igual a 100 ohms. Entonces, si tenemos 100 ohms, nuestro voltaje nuestra corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Y voltaje, ¿cuál es el voltaje? 28 volts entre resistencia, cuando tenemos resistencia 100. Entonces vamos a tener 28 entre 100, 0.28 amperes. ¿En qué sentido? En este sentido. Va buscando cómo entrar. Punto 28 amperes. Y teniendo esto, podemos calcular el voltaje 2, que va a ser corriente por resistencia. ¿Qué corriente es? 0.28 amperes sobre qué? La resistencia de 60 ohms. Entonces el voltaje 2 va a ser 0.28 por 60, 16.8 volts. Tenemos entonces aquí 16.8 volts. Del otro lado, voltaje es igual a 0.28 amperes por 40. volts. Entonces tenemos, si lo vemos para acá, tenemos menos 28 más 16.8 volts más menos más 11.2 volts igual a 0. Y si tenemos que estos dos es 28 positivo y este negativo, entonces la respuesta de voltaje 2 es igual a 16.8 volts positivo. Recordemos que aquí nos quedó negativo. Muy bien, ¿qué sigue? Aquí mismo, lo mismo. Recordamos seleccionar nuestros nodos. Igual este lo pudiera poner aquí o lo puedo poner aquí. Es indiferente. Entonces, la resistencia total va a ser 40 más 30. La resistencia total va a ser igual a 70 ohms.
Ok, entonces nuestra corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Corriente, voltaje es igual a 28, resistencia 70. Vamos a tener una corriente de 28 entre 70, 0.4 amperes. Entonces vamos a tener que, en este sentido, vamos a tener 0.4 amperes. Vamos a calcular los voltajes. El voltaje 3 es igual a corriente por resistencia. Corriente que es 0.4 amperes por 30. Vamos a tener 0.4 por 30 es igual a 12 volts. 12 volts. Y vamos a tener también de aquí, y vamos a calcularlo como 0.4 por 40 va a ser igual a 0.4 por 40 a 16 volts. Aquí va a haber 16 volts. Entonces va en el sentido menos 28 volts más 12 volts va a ser de mayor a menor, más 16 volts va a ser igual a 0, y efectivamente vemos que nos da 0. Entonces sabemos que P3 va a ser igual a 12 volts positivo. Pasamos a esta última. Vamos a hacer lo mismo, repetir lo mismo. Resistencia total. La resistencia total va a ser igual a 60 más 20. Resistencia total igual a 80 ohms. Tenemos la corriente total que va a ser el voltaje, que son 28 volts, entre 80 ohms. Y vamos a tener 28 entre 80, 0.35 amperes. Entonces vamos a tener en este sentido 0.35 amperes. Y ahora, para calcular el voltaje en 4, vamos a tener que es corriente 0.35 amperes por 20 ohms. El otro voltaje va a ser 0.35 amperes por 60 ohms. 0.35 por 20 0.35 por 20, 7 volts por 60, 21 volts. Entonces, si vamos a tener 7 volts, vamos a borrar 7 volts y aquí 21 volts.
Vamos a tomar en cuenta cómo va por cualquier lado. Vamos a tomarlo por el lado de cómo va la corriente. Entonces va así, menos 28 volts. Aquí va a ser más, menos, más 21 volts. Entonces aquí es más, menos, realmente. Más 7 volts es igual a 0. Esto se cumple, menos 28 más 28 igual a 0. Entonces la pregunta era, ¿cuánto vale el eje 4 de este punto a este punto? Entonces de ese punto vale menos 7 volts. Y eso sería todo por el problema.